del video de macromoléculas. En el anterior video, como recuerdan, estuvimos tratando los carbohidratos y los lípidos. ¿Ok? Muy bien, entonces para empezar, las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas, por mucho, son las biomoléculas más grandes y complejas que hay. Entonces, los aminoácidos a su vez se componen por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y casi todas poseen también azufre. ¿Ok? Eso es también lo que les da una particularidad. Y bueno, como ya mencioné, por mucho son las macromoléculas más complejas y variadas, y por lo tanto tienen una gran variedad de funciones. Aquí están algunas de sus funciones: estructural, reguladora, transporte, defensiva, motora y almacenamiento. Estructural, si recuerdan en la parte de lípidos, les mencioné que las membranas celulares están compuestas de lípidos y proteínas insertadas, como podemos ver en la imagen de aquí abajo, insertadas en la membrana, que le dan su forma y su resistencia. Es decir, las proteínas funcionan como una especie de resortes químicos que ayudan a que las células cambien de forma y regresen a su forma original cuando alteramos su forma. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si pellizcan su piel, pues están cambiando la forma de su piel, y las proteínas permiten que ésta vuelva a su lugar original cuando sueltan la piel, y eso nos permite movernos y todo eso. ¿Okay? Entonces esas son las proteínas de función estructural. Las de función reguladora son como la imagen que vemos arriba, donde lo que pueden ver es un coronavirus siendo atacada por los anticuerpos o los antígenos, que son proteínas especializadas en defender al cuerpo de invasores, en este caso pues de un virus, pero también aplica para bacterias, parásitos, protozoarios, etc. ¿Okay? Proteínas de transporte, es decir, las proteínas, al ser tan complejas, pueden fijarse a otras sustancias y ayudarlas a transportarlas por el cuerpo, por el torrente sanguíneo, para llegar a algún órgano destino. Por ejemplo, la nicotina, que ustedes no deben probar porque fumar es muy malo, entra en los pulmones, y ciertas proteínas se fijan a la nicotina y la llevan por el torrente sanguíneo hasta el cerebro para sentir el placer o el alivio de estar fumando. ¿Ok? Reguladora, aquí no la había mencionado, reguladora, ciertas hormonas, bueno, no ciertas hormonas, prácticamente todas las hormonas contienen algún grupo proteico. En el video anterior les había mencionado que los esteroides se forman por lípidos, sí, pero también suelen tener un grupo funcional que está compuesto por proteínas. ¿Ok? Entonces testosterona, progesterona y todas las demás hormonas se forman en parte por proteínas. ¿Ok? Función motora. Las proteínas forman en ocasiones estructuras que permiten moverse a las células o mover ciertas partes de las células. Por ejemplo, el rotor o el flagelo del espermatozoide, el rotor o el mecanismo que le permite mover su cola al espermatozoide, está hecha de proteínas. Entonces es como si fuera un pequeño motor que gira el flagelo del espermatozoide y le permite moverse. ¿Ok? Y finalmente, almacenamiento. Las proteínas pueden fijarse a sustancias complejas para su aprovechamiento más tarde. Metabolismo de las proteínas. Ok, para empezar, la mayoría de las proteínas necesitan ser desnaturalizadas para su consumo. ¿Qué es desnaturalizadas? Desnaturalización de una proteína es romperla en sus componentes más simples. Regularmente las proteínas vienen en grupos muy grandes, entonces tienen que partirse en pedazos. ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, la principal forma de desnaturalizar las proteínas es con alta temperatura. Como ven, cocer la carne no está haciendo otra cosa más que desnaturalizar las proteínas que la componen. Cocer un huevo, freír, todo lo que es aumentar la temperatura desnaturaliza las proteínas, aunque hay otras formas de desnaturalizar proteínas, con ácidos, por ejemplo, cambiando el pH, cambiando la presión osmótica o otras, pero la principal y por excelencia es el aumento de la temperatura a través del cocinado, es decir, asar la carne. ¿Okay? Fuentes
dietéticas de proteínas incluyen, por supuesto, la carne, el huevo, legumbres, frutos secos, cereales, verduras y productos lácteos tales como queso y yogur. Y luego viene la calidad de las proteínas o calidad proteica. Esto se refiere, no es que unas proteínas sean mejores que otras, o bueno, sí, en cierta forma, pero más bien a lo que se refiere es que hay ciertas proteínas cuya absorción al cuerpo es mucho más fácil o son proteínas más útiles para el cuerpo. Este tipo de proteínas regularmente las encontramos en el pescado, en el pollo y en algunas verduras. Sin embargo, hay algunas otras verduras que no tienen proteínas de muy buena calidad. Por ejemplo, la soya no tiene muy buenas proteínas que digamos. Ok, y finalmente el exceso de proteínas. ¿Qué es lo que causa el exceso de proteínas? Bueno, en el video anterior vimos que el exceso de carbohidratos y de grasas engorda. Básicamente tienes un exceso calórico que se almacena en el cuerpo y eso te hace engordar. Con las proteínas no pasa esto, no engordas por comer proteínas, pero sí ocurren cambios químicos en el cuerpo que pueden llevar, por ejemplo, a falla en el riñón o falla en el hígado y bueno, producción de exceso de sustancias. Además, regularmente las proteínas están asociadas con la grasa, entonces pues a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente engordan. También la cetólisis es una consecuencia del exceso de proteínas, así que traten de mantener las proteínas en su debido nivel. Ok, finalmente tenemos los ácidos nucleicos. Aquí voy a tener que admitir que hice un poco de trampa porque los ácidos nucleicos por sí mismos no son una biomolécula o no se clasifican como una biomolécula aparte. Esto es porque los ácidos nucleicos, como pueden ver, están formados por fosfato, nucleótidos y ribosa. Que la ribosa es un azúcar, en realidad es un carbohidrato, entonces deberían estar dentro de los carbohidratos. Sin embargo, como tienen unas funciones muy específicas, pues los vamos a poner aparte o los vamos a mencionar aparte. Ok, también es conocido como el ADN, muy seguramente lo han escuchado, si es que no han vivido debajo de una piedra, al menos la palabra les suena, ADN. Bueno, es un acrónimo para ácido desoxirribonucleico, pero bueno, ese es el punto. Ok, entonces se forman por un grupo fosfato, nucleótidos y un esqueleto de ribosa. Okay, el esqueleto de ribosa y el fosfato son como los peldaños de la escalera, y los nucleótidos el fosfato y la ribosa son como las columnas de la escalera, y los peldaños de la escalera son los nucleótidos. Okay, y su función principal es codificar para proteínas. Ahora, eso de codificar para proteínas suena como muy simple, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas las funciones que cumplen las proteínas, pues es básicamente todo. La estructura de un organismo, las funciones, las hormonas, el sistema inmune, todo eso está regulado de alguna manera o eventualmente te remite al ADN. Entonces eso es muy importante. Aquí en la imagen podemos ver el ADN cómo está siendo codificado para proteínas o para proteínas. Con un complejo llamado polimerasa. Las polimerasas codifican el ADN en proteínas. ¿Okay? Y metabolismo del ADN, bueno, pues el ADN no se ingiere de ninguna forma, no es que nosotros comamos ADN o lo incorporemos de forma externa, sino que nacemos con él, heredamos la mitad de papá y la mitad de mamá, más 37 mutaciones propias para cada uno de los seres humanos. Lo que sí es que las mutaciones pueden llevar a trastornos en el metabolismo, como la fenilcetonuria, que es la incapacidad del cuerpo para digerir un azúcar llamado fenilalanina, que está presente en la leche materna. Entonces los niños con fenilcetonuria suelen pasarla muy mal, porque no solamente es que no pueden digerir la leche materna, sino prácticamente todas las leches de fórmula. Entonces se les tiene que comprar una leche especial para bebés fenilcetonúricos, que es carísima, y toda su vida tienen que llevar una dieta especial, porque no pueden. La fenilcetonuria, la fenilalanina, está en muchos alimentos. Entonces es como una forma de alergia, si es que quieren verlo de alguna manera.
Y el ADN también en un adulto se puede dañar, por supuesto, como seguramente lo sabrán, a través de ciertos hábitos como el consumo de tabaco. También la exposición prolongada al sol o a ciertos químicos o a ciertos tipos de radiación provocan daños en el ADN. Esto regularmente es traducido como cáncer. Por ejemplo, los rayos gamma, los rayos UV provocan cáncer, no que te vuelvas Hulk o tengas un esqueleto de adamantium o cosas así. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, si no les queda ninguna duda, me despido y hasta la próxima.